Muy buenas y bienvenidos a un episodio más del podcast Estrategas del Trail y Run. Soy Chimes Canellas, fundador de la empresa de servicios a deportistas estrategas, corredor apasionado del mundo de la ultradistancia, y hoy tenemos un episodio especial en el que te voy a estar hablando sobre un tema bastante interesante que podría marcar la diferencia en tu rendimiento y sobre todo en tu velocidad, sobre todo en las pruebas en llano. ¿Qué sería esto? En llano. ¿Qué sería esto? El drafting. Así es, el arte de correr pues directamente detrás de otras personas o, por ejemplo, también en ciclismo o también en coches, ¿no? Cualquier cosa, pues sería que tú estarías corriendo detrás o estarías poniéndote detrás de un elemento para reducir esa resistencia al aire y ahorrar eso que sería la energía, ¿no? Pues bueno, antes de sumergirnos en todos los detalles sobre si el drafting en corredores sería una mejora real o por otro lado sería un placebo y algo que no deberíamos tener en cuenta, te voy a contar lo que hemos estado haciendo este fin de semana con algunos de nuestros deportistas. Primero de todo tenemos pues a Sergio, que ha participado en la Unbroken Race Villarreal, que además lleva muy poquitos días. O sea, lleva menos de 40 días, bueno, alrededor de 40 días trabajando de la mano de Bernat. Y lo bueno de este caso, y algo que para mí me parece muy interesante, es que en las últimas 3 competiciones que había realizado sin el trabajo del equipo de estrategas, pues por ejemplo en una competición en febrero, en la medieval, había sido descalificado e incluso pues se sentía pues pesado, inseguro de sí mismo. O otra carrera también en febrero, se sentía que había ido muy lento y había acabado en la posición número 23 de la competición. O la competición realizada en el siguiente mes, la Medieval Extreme, había sido también descalificado durante la competición, ¿no? Ya que en esa carrera pues se vio muy rápido, pero a mitad de carrera empezó a ir más lento y fallando varios obstáculos que le llevaron a esa descalificación. Y ahora, un poquito más hacia adelante, ¿no? Desde que empezó a trabajar con nosotros, un mes y medio, pues ha conseguido ya no solo finalizar la competición, sino que durante toda la prueba iba en 4ª posición. Al fallar un obstáculo, pues al final ha acabado el 8º de la categoría. Sin lugar a dudas, todo el equipo de estrategas estamos muy contentos porque al final con muy poco tiempo se ha visto un rendimiento asombroso dado el punto en el que iniciaba, ¿no? Así que creo que mejor no lo podríamos haber hecho. Por otro lado tenemos a Ilan, que ha corrido pues en una competición que no sé si voy a conseguir decir bien, pero sería la Erenetso Mendilasterqueta de la mano de Antonio. Y lo bueno es que tras haber participado en la misma competición hace un año, hemos conseguido rascar 20 minutazos al tiempo del año pasado. Al final, creo que el tiempo habla por sí solo, ¿no? O sea, conseguir bajar tiempo de las mismas competiciones, sin lugar a dudas, es algo que debemos validar nuestro rendimiento, ¿no? O sea, nos permite todo ello. Y por último, que no ha competido, pero sí que me gustaría hacer una mención especial a Rossi, que lleva trabajando con el equipo desde septiembre de 2022 en el servicio de entrenamiento, ajustando los entrenamientos al poco tiempo que tenía, ¿no? Ella cuando empezó nos dijo, oye, que yo estoy estudiando una posición, que además estoy cuidando a mi hijo, que tengo los abuelos a mi cargo y encima empezó recuperándose de un esguince, ¿no? Sin lugar a dudas, teniendo esta complejidad de vida, a lo largo de todos estos meses ha conseguido ir mejorando de forma constante, olvidándose de esos dolores y ya no solo eso, sino que además
hemos empezado hace ya varios meses en el apartado de nutrición y ha conseguido bajar de peso más de 5 kilos, sin pasar hambre, sin preocuparse con qué comer o qué dejar de comer, sino sabiendo exactamente lo que tenía que hacer, olvidándose de suplementos, sin miedo a lo que tendría que comer, ¿no? Y la verdad es que esto es un orgullo por parte de todo el equipo, porque al final, teniendo una vida muy, muy complicada, teniendo que cuidar a toda la familia, ¿no? Teniendo que hacer pues esas labores del hogar y trabajando, lógicamente, pues al final conseguir tener una buena estructura, conseguir sacar el entrenamiento hacia adelante, aunque todo se complique, aunque haga mal tiempo, aunque todo esté en nuestra contra, pues para nosotros es un verdadero placer poder ayudar a todas estas personas. Ojalá que tú que nos estás escuchando te sientas reflejado en alguno de estos ejemplos y quieras empezar a trabajar con nosotros también. Si ese fuera el caso, sería tan sencillo como mandarnos un mensaje dentro de la descripción de este episodio. Y bueno, vámonos al tema de hoy, que sería el drafting. ¿Qué sería? Pues algo muy sencillo. Al final es una técnica que se utiliza en muchos deportes, y ya no solo en los deportes, como te decía, sino en la vida diaria cuando tú estás detrás de un coche, ¿no? Esa parte del rebufo que se diría, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar más en su aplicación, lo que sería en correr, sobre todo en asfalto. Perdón. Se ha demostrado que al final correr al rebufo de otros corredores no solo brinda uno de los aspectos importantes, que sería el aspecto psicológico, sino que también nos ayuda a mejorar de forma significativa esa resistencia de la aerodinámica, ¿no? Y lo que supondría una mejora en el rendimiento. Pero ojo, hay que tener varias cosas en cuenta. Hace unos años se publicó un estudio muy interesante que se investigaba la aerodinámica en corredores, utilizando simulaciones de dinámica de fluidos computacionales. Un poquito raro, pero eso es lo que estudiaron, ¿no? La investigación, ¿qué hicieron? Pues calcularon esa resistencia aerodinámica de un modelo realista de un corredor a diferentes velocidades, es decir, a diferentes ritmos. Y los resultados les dieron que las fracciones de potencia aerodinámica del gasto total de energía oscilarían alrededor del 2,6 y el 8,5%. Además, también analizaron diferentes formaciones de los corredores, es decir, cómo iba el corredor respecto al grupo, ¿no? En la posición trasera, obviamente. Y se compararon esos valores de resistencia, resultando, pues, tanto para el corredor principal como para sus acompañantes, ¿no? Cómo iba cada uno de los diferentes deportistas, qué es lo que supondría. Y bueno, pues sorprendentemente, la mejor de las formaciones que logró reducir esa resistencia total al corredor objetivo, imagínate que fueras tú el mejor, o sea, el corredor principal, ¿no? Se vio que mejoraba sustancialmente, ¿no? Incluso un 75%. También se encontraron grandes variaciones en la reducción de la resistencia aerodinámica entre esas formaciones, llegando a un 42% en comparación con el caso de un solo corredor que iba enfrente. Al final, ¿esto qué supuso? Pues estos hallazgos nos indican que con formaciones relativamente simples se puede realizar una reducción significativa de lo que sería la resistencia aerodinámica. ¿Cuál era la mejor de todas? Pues la que era una formación tipo flecha. Se puede lograr esa reducción significativa de esa resistencia de la aerodinámica. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta ciertos factores, como tener corredores en los lados, que podría ser un efecto perjudicial en esa reducción de la resistencia aerodinámica, debido pues a cosas que suceden a la hora de la aerodinámica, que sería la aceleración local del flujo del aire. Un poquito complejo, pero seguro que todos los amantes del mundo del motor, como por ejemplo la Fórmula 1, saben que hay cositas raras que hacen en los coches que permiten mejorar esa aerodinámica y que a la vez se traduce en una mejora de la
del rendimiento y una disminución de esa resistencia al aire. Ahora bien, ¿cómo se traduciría esta reducción de la resistencia aerodinámica en los beneficios para los corredores? Pues bueno, vámonos a cositas un poquito más objetivas, ¿no? Según los diferentes investigadores, las mejoras en la economía de carrera, ¿eso qué significa la economía? Pues el menor gasto a la hora de correr. Dato muy importante para los corredores de resistencia y de ultrarresistencia. Pues de esta forma podría alcanzar hasta un 3,5% esa mejora de la formación, que es lo que se traduce en mejoras en la velocidad alrededor del 2%. Eso significa que en una distancia de maratón podríamos ahorrar incluso 2 minutos y medio. Muchísimo tiempo simplemente por tener a unas personas delante tuya, ¿no? O sea, por eso lo de las liebres. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo podríamos aplicar el drafting en nuestras propias carreras y cómo podríamos obtener esos beneficios? Bueno, pues podríamos probar algunas estrategias. Te cuento. En primer lugar, podríamos probar esto del drafting con compañeros de entrenamiento, salir a correr un grupo y alternar esa posición de liderazgo, que podría permitirte a ti y al resto de los compañeros beneficiarnos de esa reducción de la resistencia al aire. Además es importante pues que sigamos los diferentes puntos, ¿no? O sea, pues igual unos minutos uno delante y otros minutos otros detrás. Además de ese drafting, existirían otras formas de mejorar tu economía de carrera, que seguro que ya sabrás, como por ejemplo el entrenamiento, el uso, dependiendo de si estás corriendo en asfalto o de montaña, de un calzado adecuado y una buena nutrición. Eso nos ayudaría a mejorar esa economía de carrera. Y como también recordarás, sí o sí, lo que te ayudará va a ser el entrenamiento de fuerza, algo importantísimo, importantísimo. Lo que buscamos con estas estrategias en la mejora de la economía de carrera, ¿qué va a ser? Pues reducir ese coste metabólico. ¿Eso qué significará? Pues que al final estaríamos optimizando nuestros recursos energéticos y podrás mantener, que es lo que se busca justamente, esa mayor velocidad durante más tiempo. Al final todo esto, ¿qué se traduce? Esa mejora de la economía de carrera, pues un rendimiento más rápido. Y aquí es donde entran en juego todas esas investigaciones científicas y esas ecuaciones que relacionan esa velocidad con el consumo máximo de oxígeno. De hecho, pues al final debemos tener en cuenta que, por ejemplo, ilustrándote un tipo de ejemplo muy interesante, imagínate que vamos a ritmo de maratón de clase mundial en asfalto, vamos a tope, que más o menos roza los 5 metros por segundo, ¿no? A estas velocidades podríamos estimar que la mejora de economía de carrera gracias a ir bien posicionado podría llegar a ser de ese alrededor del 3% del rendimiento, ¿no? ¿Y esto qué supondría? Pues una mejora de la velocidad alrededor más o menos del 2%. Este impacto, simplemente de un 2% de la mejora, 1,5%, 2%, va a suponer un incremento salvaje en ese tiempo del maratón. Para ponerlo en perspectiva, nos vamos a imaginar que correríamos alrededor de 2 horas y 4 minutos, ¿no? O sea, algo auténticamente salvaje. Con una mejora del 3% de la economía de carrera, podría llevar a situarnos en un tiempo de alrededor de 2 horas y 1 minuto y 30 segundos. Es decir, una auténtica barbaridad estableciendo récords a nivel mundial. En resumen, el drafting y la mejora de esa economía de carrera son estrategias clave para esos corredores que sobre todo están buscando mejorar su rendimiento y su velocidad. Sobre todo en ese aspecto, ¿vale? Al final es muy sencillo que simplemente tú te pongas detrás. Pero ojo, otro punto importante que debes de tener muy en cuenta. Al correr a rebufo de otros corredores y reducir esa resistencia al aire y reducir esa energía, lo cual puede marcar una gran diferencia,
Pero ojo, 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 que esto es a lo que iba. Va a ser crucial en corredores por encima de los 15 km por hora. Y 100% en esos corredores mucho más avanzados que consigan mantener velocidades superiores a los 18 km por hora. Es decir, en corredores amateurs nos podría beneficiar, es decir, en corredores pues que vamos un poquito más lentos, pero sí o sí, en corredores que van a una velocidad mucho más elevada, van a ver un cambio radical. Al final, combinar esa parte del drafting con todos esos otros conceptos que ya sabías, del entrenamiento adecuado, de ese calzado, de esa nutrición, de ese entrenamiento de fuerza, va a ayudarte a mejorar. Al final es una herramienta más que podrías adoptar para esa mejora. Entonces, sí o sí, el drafting no es placebo, es una mejora real, siempre teniendo en cuenta que vayas a velocidades elevadas que te van a permitir tener ese beneficio. Pero también, aunque no consigas ir a esas velocidades ni consigas llevar esa formación perfecta para conseguir mejorar aún más tu rendimiento, el efecto placebo está ahí. Y yo, al menos, como corredor amateur, he sentido que voy más descansado cuando voy detrás de otro corredor y la verdad que se nota aunque el beneficio no sea tan elevado como esos corredores más experimentados. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que ese drafting, esa mejora de la economía de carrera, pueden ser estrategias que son realmente sencillas de llevar a cabo, pero que pueden ayudarte a rascar esos minutitos. Un verdadero placer poder estar aquí una semana más y nos vemos el próximo miércoles. ¡Hasta luego!